Buenas, buenas. Gracias por estar en este café de Employee Experience, donde traigo y tengo la alegría de traer a gente maravillosa que admiro intelectualmente y como humanas. Así que gracias, Pau Bustos, por estar acá. Para quienes no la conocen, les invito a seguirla en su LinkedIn. Miren simplemente lo que escribe su header. Dice, sin perspectiva social, no entendemos el trabajo. Y agrega en su presentación, leo las organizaciones desde la estructura, no solo desde el síntoma. Fundadora de Bienestar Sostenible y Pau, que está en la Ciudad de México, al margen, lugar donde he vivido 10 años y mi hijo se autopercibe mexicano, aparte. Transmitiendo desde allí, Pau, te paso el micrófono para que le cuentes a la gente qué haces. Y ahí empezamos a hablar de wellness washing y de ostracismo y de estas cosas que eres la experta. Adelante. Me encanta, Vero. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí contigo en este cafecito y hablar de estos temas que me parecen pues importantes, relevantes en la actualidad. Así es, mi nombre es Pau Bustos. Yo de profesión soy historiadora. Siempre me han llamado la atención los procesos sociales en las diferentes épocas de la historia, ¿no? Y después estudié una maestría en administración y actualmente estoy cursando un doctorado en estudios organizacionales en mi querida Universidad Autónoma Metropolitana, que tanto me ha dado. Y lo que investigo, lo que llama mi atención es, digamos, entender el trabajo como un fenómeno social y no desde una perspectiva individual. Creo que solemos caer pues lo que yo considero un error, individualizar el malestar, ¿no? De pronto decir que si temas de estrés, burnout, es porque hay una falta de resiliencia o una falta de adaptación, cuando más bien podríamos verlo de distinta forma. ¿Por qué no nos preguntamos cómo es que está organizado el trabajo y cómo están relacionadas las dinámicas dentro de la organización para que se haya llegado a determinada situación? Entonces, partimos desde ahí, sí. Tremendo. Yo he llegado a escuchar, me han dicho en primera persona, ya sabemos qué hacer cuando la gente tiene burnout. Vamos a regalarles un día de spa. Es como, no. O sea, claro, porque eso hace que la responsabilidad o la culpa, la llamada culpa, sea de la persona. Como no, el problema es la persona que no tiene, claro, como decís, no tiene la resiliencia para sobrellevar esta empresa que necesita más power. No, el problema es el sistema y está generando cosas nocivas para las personas. Por ejemplo, escribiste un artículo maravilloso, a ver, churun, que dice acá, de hecho, les vuelvo a recomendar a la gente seguirla en LinkedIn como Pau Bustos. Dice, lo que no deja cicatriz visible también es violencia, y ella menciona 6 puntos, que es violencia simbólica, ostracismo, mobbing, invisibilización del daño, necropolítica organizacional. Y me pareció súper interesante hablar de esto. Bueno, sueles decir ese tema de que para hablar de bienestar primero hay que hablar de malestar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es ostracismo? ¿A qué te refieres con ostracismo? Sí, muchas gracias. Le diste a un punto, has tocado puntos medulares de estos procesos de investigación que estamos llevando a cabo. Bueno, en primer sentido, buscamos, digamos, o en lo personal busco llevar la teoría a la práctica, ¿no? Lo que día a día se vive, de pronto no sabemos cómo nombrarlo, o tal vez no solo no sabemos, sino no queremos hacerlo, y aparecen estos tabús organizacionales de no hablemos de violencia, no hablemos de sufrimiento, no hablemos de malestar, pero creo firmemente que para llegar o acercarnos a un verdadero bienestar estructural y o sostenible es importante nombrar el malestar o nombrar las situaciones que pues no nos hacen mucho bien, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a escribir esta serie de artículos. Este artículo en particular me gusta mucho porque pues justo habla de que de pronto concebimos que la violencia es directa, es física, es verbal, ¿no? Pero no necesariamente, y justo ahí está uno de los nodos. Muchas personas o muchos líderes que violentan, que por cierto hay un estudio de la UNAM que nos refleja que el 70% de los casos de violencia es dado por líderes. Con esto no busco encontrar algún culpable, sino justo eso, hablar de lo que no hablamos comúnmente, ¿no? Y bueno, hay actitudes y hay situaciones, hay comportamientos que, te digo, no son visibles, pero están ahí y permean
pues, en la salud mental, cognitiva, física del individuo. No olvidemos que somos seres biopsicosociales y entonces todas situaciones que nos atraviesen, pues va a permear en ese sentido. Y desarrollo ahí algunos conceptos A ver, que... la vez pasada me contabas un poco de la historia incluso del ostracismo, ¿no? Del concepto de ostracismo. ¿Qué podrías decir para que la gente diga, ok, sí, este es mi dolor? A ver. Sí, ostracismo en sí es exclusión. Y es un término que se da desde la época antigua, desde los griegos, cuando digamos, una persona que llegaba de la guerra y habían perdido la guerra, el pueblo lo excluía porque, digamos, ya no era digno de pertenecer a la comunidad. Un poco llevándolo a las organizaciones es, vamos a excluir a esta persona. Hace muchos años mi mamá me comentaba, dice, eso tiene un nombre, se llama congelar. Me acuerdo que se usaba mucho, congela a esta persona o congela a tal persona, y con eso nos referimos a ya no involucrarlo en los procesos del trabajo, ¿no? En los correos del día a día, en la comunicación interna, incluso excluirlo de si están en la cafetería, digamos, y llega esta persona, pues no le dirigen la palabra, ya no lo involucran en proyectos. Y eso permea muchísimo en la salud de la persona, porque imagínate, pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo. Y si estamos experimentando este tipo de situaciones, indudablemente lo vamos a llevar a otros terrenos de nuestra vida, a nuestro terreno personal, a nuestro terreno familiar, y eso va a permear pues no solo en la salud, sino en la manera en cómo nos percibimos. Tremendo. Y esto permea en la sociedad, porque después se ve a los nenes que hacen bullying en el colegio, que obviamente viven en hogares donde también se vive esto, ¿no? Yo en mis tiempos libres escribí un librito para niños que se llama Liderazgo Consciente para Construir un Mundo Mejor, que se vende en España, en el Corte Inglés, en Palma de Mallorca, y los amo y agradezco a la editorial y también el Corte Inglés. Y algo que me parece interesante es que no todos los padres leen un cuentito a la noche a sus hijos. Porque si estás atravesando un mobbing, un ostracismo en tu trabajo, ¿qué parte de tu cabeza te queda para llegar a tu casa y leerlo en cuento a tus hijos? O sea, claramente no. Y esto decae en la violencia que hay dentro de las aulas, ¿no? Entonces esto tiene un impacto social muy grande. A ver, mencionas por ahí también la violencia simbólica. ¿A qué te refieres con esto? Sí, bueno, la violencia simbólica es un término de Bourdieu y es, digamos, que la forma de dominar no necesita fuerza física, que es lo que comentábamos hace un momento, sino más bien opera también con la complicidad, pero no solo de quienes están alrededor, sino también de quien lo padece. Y ese es el gran problema. A veces normalizamos o a veces creemos que merecemos o que es parte del trabajo recibir ciertos tratos o recibir pues este tipo de violencias y de situaciones. Entonces es un término muy poderoso porque a partir de que entendemos que también nosotros somos parte a veces de lo que nos está sucediendo y que normalizamos esa situación, pues se va a volver una situación crónica. Y justo hablabas de los niños. En los niños existe el bullying, ¿no? En las escuelas. En los términos organizacionales, laborales, pues tenemos el moving, que es específicamente esta forma de violencia que es sistemática, que es continua y que lo que busca, pues es lo que comentaba, ¿no? Aislar, se trata de un patrón que es repetido, que es sistemático, con estas conductas hostiles, y pues justo eso, busca aislar a la persona, desgastar a la persona y pues naturalmente violentarla. Y súper importante lo que dices, esto se lleva a nuestro terreno social, a nuestro terreno personal, y pues poco a poco nos vamos desgastando. Con el paso de los meses, de los años, hay un desgaste crónico y es cuando empiezan como todos estos temas de estrés crónico, de burnout. Es muy importante verlo desde el principio y nombrarlo para intentar actuar. Solo nombrándolo vamos a poder transformarlo. Hermoso, hermoso, Pau. Gracias por este cafecito. Acá lo estoy tomando. Preferiría que sea un taco, necesito decirte, que sea un taco en México particularmente. Pero bueno, es un café virtual, ¿eh? Para Bárbara es un café virtual. Pero gracias por poner en palabras estas cosas, porque
esto de poder hablarlo, poder escucharlo, poder decir, existe un término para esto, y uno empieza a verlo, empieza a poder digerirlo, ¿no? A poder digerirlo y a poder entender que el burnout y este desgaste que merma la cabeza no es un tema de uno, sino es un tema sistémico que se genera en la organización y que es necesario tratarlo desde la estructura, como dice tu lema en LinkedIn, desde la estructura y desde el problema. Hablar del malestar para poder llegar a un bienestar sostenible, real, profundo y que toque las placas tectónicas, ¿no? Para que esto realmente no sea un lavado de wellness, sino que realmente estemos bien por dentro y por fuera, ¿sí? Bueno, Pau, gracias totales, te agradezco desde acá y espero enormemente que literal el próximo encuentro sea en México querido, que es mi segunda tierra, así que espero enormemente ir prontito, pero ya estamos, gracias a Internet y a la tecnología, estamos también en el mismo lugar.